So welcome back, everybody. So here we are now with the final conclusion session. So we've had 3 days of some really interesting discussions and some excellent debate. And we're now going to be joined by some of the stakeholders who are involved in those discussions, who have the unenviable task of giving us some conclusions and trying to wrap up maybe what they've heard over those 3 days. So there's been a huge amount that we've covered. So we're going to give them all just 3 minutes to give their key takeaways. So it's quite a task we have for all our speakers. But I'm going to start bringing them up onto the stage. And we're delighted to have a number of regulators with us and also industry representatives from different stakeholder groups as well. So gentlemen, welcome to you all. Great to have you all with us. And thank you very much for joining us for this closing ceremony. So yeah, as I said, we've covered a huge amount of different issues and a huge range of topics. And there's been a number of, I suppose, key areas that have come out of that and maybe key takeaways. But I'd be keen to hear from all of you what your key conclusions are, your key takeaways are from the conference. So I'm going to ask you to all please keep it to about 3 minutes each, keep it quite brief, so quite concise with your remarks if possible. But yeah, really keen to hear what you all think are your key takeaways from the event. So maybe Marianne, I can start with yourself and ask you from your perspective, what were your key takeaways that you had for the event? Hello, everyone. I'll be very brief. So the coexistence between FSS and 5G in C-band now enter in a new stage. General studies already shown that the coexistence is possible on non-harmful interference basis on some very specific conditions. Now is the time the regulator to fine-tune the coexistence rules, to adapt them to their country environment and particularities. And now is the time to have some working procedures in place to be sure that the defined rules are respected, to enforce them if necessary, to very fast identify an interference and to treat it, because the final goal is to create a safe and predictable environment for both IMT and satellite industry. Thank you. Thank you, Marianne, and very concise. Really appreciate that. You actually caught me out a little bit there. So thank you very much. Really concise and yeah, good points that you make there. So thank you very much. Chris, maybe I could pass to yourself next. You obviously participated in the session today on the digital divide. But yeah, to hear what your main thoughts were, either from that session or from the event more broadly. Voy a hablar en español. Sí, una de las principales mensajes con los que me quedo, lo hablamos en el panel, oportunidad de participar esta mañana con los reguladores de República Dominicana, Perú y colega de Telefónica, José Juan, tienen que ver con la oferta de espectro. Coincidíamos que desde nuestra perspectiva requiere certeza, agilidad y una visión de futuro. Un recurso demasiado valioso que tiene que considerar su asignación, criterios de transformación social, de transformación digital y no regulatorios 100%. En ese sentido, llegamos al ejemplo de hace unos días, un par de semanas de Brasil, con exitosa subasta de 5G, ¿no? Con claros criterios no recaudatorios de cobertura, que yo creo que es un ejemplo a seguir para la región. El segundo y último mensaje, mucho más específico para la industria satelital, tiene que ver con la importancia de la reglamentación que existe a nivel internacional, ¿no? Una reglamentación que está establecida para la operación de los sistemas no geos y la protección de los sistemas geos, que está reglamentada por el artículo 22 del reglamento de radio, y que desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de muchas administraciones, de la propia UIT, evidentemente
es la mejor herramienta disponible para permitir que estos sistemas globales non-geos funcionen mientras protegen a los sistemas geos. De igual forma, existe también un régimen sólido bien establecido para coordinación entre sistemas no geoestacionarios basados en un mecanismo de prioridad que otra vez desde nuestra perspectiva asegura la existencia armoniosa entre estos sistemas. Con esto también necesitamos evidentemente las administraciones apoyarse en estas herramientas para cuando ellos consideran dentro de sus procesos administrativos autorizaciones para los diversos sistemas que están llegando al mercado. Gracias. Thank you, Chris. And yeah, again, really appreciate your thoughts there. Yeah, great way to wrap things up. So thank you very much indeed. Cesar, maybe next I can move to yourself and same question to ask you what your main takeaways are from the event. Claro, thank you, Dan, and gracias al Fórum por reunirnos una vez más. Como siempre, ha sido un placer escuchar a los distintos colegas de la industria y compartir también nuestra experiencia. Y supongo que no les sorprenderá que a mí me gustaría hablar un poco más de tecnologías IMT, redes móviles y, por supuesto, las bandas medias, las cuales consideramos únicas. De hecho, seguimos pensando que es el único rango en el que podemos ofrecer una cobertura más amplia, de alta capacidad y al mejor costo-beneficio. No podríamos esperar lo mismo con las bandas debajo de 1 GHz o con las milimétricas, ¿no? Y esto es física pura. Si Latinoamérica queremos mantenernos a la vanguardia de las comunicaciones móviles, con los beneficios asociados para todos los ciudadanos, deberíamos de tener una hoja de ruta clara para las bandas medias, es decir, suficiente inventario para satisfacer la creciente demanda de alta capacidad en movilidad y nuevos casos de uso. Por un lado, también escuchamos las posiciones respecto de quienes de alguna manera proponen comunicaciones del corto alcance en bandas medias. Y debo decir que hablo como una compañía que ofrece soluciones tanto para el mundo IMT como para Wi-Fi, por ejemplo, y estamos convencidos que la parte baja de la banda de 6 GHz es más que suficiente para lo que las tecnologías de corto alcance como Wi-Fi pueden ofrecer. En realidad nos deberíamos de preguntar por qué quieren 1200 MHz. ¿Realmente se necesitan? Con base en experiencia, nosotros sabemos que en estos cortos rangos de alcance se pueden tener eficiencias espectrales muy altas. Y otra pregunta sería, ¿tenemos la información técnica y de impacto económico suficiente para acelerar una decisión? Me parece que todas las autoridades han estado muy pendientes de este tema y sin duda deben de pensar con mucho cuidado cuando están considerando la asignación de las bandas medias para comunicaciones de corto alcance no licenciado. Por un lado, se puede perder una gran oportunidad, tener un costo de oportunidad muy alto al no tenerlo disponible para uso en áreas de área amplia cuando esto sea necesario. Y por otro lado, otras bandas como las milimétricas que también estamos impulsando pueden llegar a ser mucho más adecuadas para estos hotspots, ¿no? En todo caso, la complementariedad de tecnologías obliga a una posible designación desde una perspectiva balanceada también para este específico espectro, ¿no? IMT es una tecnología inalámbrica que ha tenido y seguirá teniendo un impacto muy importante en la sociedad y de hecho lo ha demostrado por años. Ha entregado tanto aplicaciones como beneficios económicos muy grandes y me es grato comentar y anunciar que en las próximas semanas vamos a estar liberando un estudio de impacto económico específicamente para el uso de la banda de 6 GHz. Esta visión integral en donde contaremos con información detallada para varios países de Latinoamérica y de otras ciudades del mundo. Muchas gracias una vez más, un gusto haber estado y espero que el próximo año nos podamos ver cara a cara. Bueno, pero sin una pantalla de por medio. Thank you, Cesar. And I will definitely echo that. Let's really hope we can get back next year to all meet face to face and have these kind of the discussions of the conclusions, maybe over even a drink and an evening reception or something like that as well. So very much echo that. And thank you, Cesar. Really appreciate your thoughts on that as well. So I think we've heard
already from a number of different stakeholders. And moving on to hear a different perspective and conclusions from a representative from a different group now. So can I pass Carlos to yourself, coming from Intel, and giving your key thoughts and final conclusions from the conference. Muchas gracias a la organización. Un saludo especial a todos los gobiernos presentes aquí en esta sesión y quienes nos están escuchando. Este espacio ha probado ser igual de valioso que en años anteriores, y lo bueno de tenerlo es que nos permite comparar, en especial este año nos ha permitido comparar con lo que se discutía y se hablaba el año pasado. Y pues vemos gratamente un avance importante en las diferentes materias. Creo que un punto fundamental en todo esto tiene que ver con la importancia que la región le da tanto al 5G como al Wi-Fi y a la protección de quienes están en las diferentes bandas. Cuando uno revisa la agenda, cuando uno lee y escucha todos los mensajes, se da cuenta que las tres cosas se necesitan, porque eso significaría no oír a alguna voz. Y desde el lado de 5G vemos coincidencia en todos los foros de la importancia de bandas bajas, medias y altas. No vemos que haya una banda más importante que las otras. Sería desconocer un poco la naturaleza del 5G. Por otro lado, una grata sorpresa. Hace un año, cuando se habla de Wi-Fi en este foro, ningún país se había inclinado por asignar la banda completa. Ese barco ya zarpó en la región. Tenemos más del 80% de la población ya cubierta en países donde ya tomaron la decisión de irse a asignar la banda completa a 6 GHz, y quedó demostrado en las diferentes charlas. Es un ecosistema más maduro, ya hay equipos, y en cambio del año pasado a este año no se observa ningún progreso en materia de IMT en esa banda. Y también vemos discusiones que son de largo plazo y que llevan mucho en la región, como el tema de precios de espectro, y creemos que ese tema va a ser muy importante para el futuro del 5G en la región. Brasil dio una buena pauta con la subasta que ha dado. He visto muy buenos comentarios del resultado de la subasta de Brasil, y pudiera ser algo que el resto de países, que son la gran mayoría, que aún no se han atrevido a poner disponible espectro de 5G ya armonizado globalmente, para que se atrevan a hacerlo. Esos serían mis mensajes, y de nuevo mi agradecimiento por permitirnos participar en este evento. Carlos, thank you very much, and no, thank you for your participation, and yeah, really do appreciate that, and of course those final thoughts and things that you provided there as well. So thank you very much for that. So I wanted to give the final word to our policymakers at the event, but we have one more industry speaker to give his thoughts before we do that. So Ryan, I know you've just rushed over here from the last session you were participating in on millimeter wave. Yeah, so really keen to hear your thoughts and your key conclusions, either from the discussions there or more broadly for the conference. So over to you. Okay. Well, thank you, Dan, y gracias a todos por su participación en un evento muy exitoso. En referencia a la discusión sobre las bandas milimétricas, es evidente que el CMR19 fue un gran impulso para la región en armonización de bandas dedicadas para 5G, y también nuevas aplicaciones para el servicio de satélite fijo. Fue mencionado por varias partes que ahora con el despliegue de la banda de 26 GHz, por ejemplo, hay suficiente espectro para la mayoría de los operadores en la región. Y también es importante destacar que a pesar de la armonización de las bandas por el reglamento de radiocomunicaciones de la OIT, también los países individualmente son actores soberanos, por supuesto, pero es evidente que ven un valor tremendo en trabajar en conjunto. También hay un interés muy claro en el uso de las bandas milimétricas por la industria satelital. Eso incluye los operadores geos y no geos,
en operaciones de servicio fijo y también los ISEMs o estaciones terrestres en movimiento. También estamos explorando para el próximo CMR el uso de la banda de 28 GHz para enlaces intersatelitales y el uso de esa banda para ISEMs en sistemas no geos. Sobre todo las varias aplicaciones del satélite en esa banda son complementarios y se puede expandir el reuso del espectro de una manera muy eficiente. Es evidente también que una meta de los gobiernos en la región es asegurar la cobertura y la conectividad para todos sus ciudadanos con la misma calidad que existe en zonas urbanas. Entonces, el tipo de tecnología que conversamos es menos importante que los resultados. Eso fue algo destacado por varios actores gubernamentales en este panel y es algo muy importante para quedar claro aquí. Entonces, muchísimas gracias. Ryan, thank you very much. And yeah, again, really good remarks and a good way to summarize the event and I guess the discussion we've just had in that last session as well. So thank you very much to you as well. So we've now heard from 5 different industry speakers on their key takeaways. As I said, I wanted to maybe give the last word to some of our regulator colleagues who participated in the event, and we have 3 of those with us now to give their thoughts on things. So first of all, Agostinho, maybe to pass to yourself, coming of course from Brazilian perspective from Anatel, and yeah, to ask you what your key takeaways were from the event. Gracias, Dan. Saludos para todos. Inicialmente, me gustaría agradecer por la invitación y felicitar a Forum Europe por esse gran evento, que habló sobre todos os grandes temas importantes relacionados com a gestão do espectro. Tratamos sobre CMR, subasta 5G, espectro para verticales, 6 GHz, Wi-Fi, desafios da banda C, satélites não geoestacionários e outros temas. Todos os assuntos que vimos em esta conferência, temos casos que se passam acá em Brasil. Por exemplo, em Brasil, tivemos a subasta 5G este mês de novembro. 90% do valor econômico do espectro se transformou em obrigações. Este é dinheiro do setor de las telecomunicações que permanecerá no sector. Espero que outros países possam tomar isto em conta também. Em la subasta, tivemos bloques em 700 MHz, 2.3 GHz, 3.5 GHz e 26 GHz, com vários bloques regionais em estas bandas. Vamos ter novos operadores em Brasil e isto parece ser uma tendência em nossa região. Começamos a discutir o futuro espectro em ondas milimétricas também, não somente 26, mas outras bandas, como 40 GHz, 47.2, 48.2 GHz. Então, para Brasil, trabalhar em novas bandas é muito importante. E o mesmo para outros países da região, porque o uso harmonizado do espectro é muito importante para todos. Para o Brasil, seria muito importante também que a região 2 identifique a banda 10 hasta 10.5 GHz para IMT em la conferência de 2023. Las IMT necessitarão mais espectro, mas todos os serviços exigem espectro para funcionar. Esse é um desafio dos reguladores, identificar que serviços trairão os maiores benefícios econômicos e sociais para nossa sociedade. Ao princípio desse ano, a Anatel definiu a totalidade de 1.2 GHz para a banda de 6 GHz para ser utilizada por sistemas inalâmbricos de acesso, que tem como tecnologia mais conhecida o Wi-Fi 6E. Entendemos que o Wi-Fi 6E e 5G são tecnologias complementares. Outros países da região já decidiram também ter toda a banda para Wireless Access Systems e outros aún estão decidindo. Gracias de novo, Dan. Abraço a todos. Agostinho, thank you, and thank you very much to you as well, and for those final remarks too. So yeah, really appreciate it, and I think what you say, coordination is hugely important. So thank you very much for that.
Alan, maybe I can next turn to yourself to give us your final thoughts coming it from the perspective from Peru, of course. So over to you. The floor is yours. Thank you, Dan. Gracias a Forum Global por la invitación. Es realmente un honor. A mí me gustaría tomar una estructuración tal vez un poco distinta a la que ha tenido las distintas reuniones que hubo. En principio, no me gustaría referirme particularmente al espectro de acuerdo con las bandas. Se han hablado mucho de las bandas milimétricas, de las bandas medias, también algo de las bandas bajas. Sino me gustaría referirme a una perspectiva sobre espectro desde la política pública. Entonces, el principal desafío que nosotros encontramos es dual. Por una parte, se vincula con la realidad contextual, es decir, con la brecha que tenemos, y por otra parte, con la perspectiva tecnológica, es decir, cómo vamos a imbuirnos a la industria 4.5, a la industria 4.0. Entonces, en el primer punto, como se sabe, o como se ha ido mencionando en esta reunión, Perú tiene una brecha muy grande, muy significativa de un conjunto de decenas de miles de localidades que se encuentran aisladas y son poco pobladas. En este sentido es cuando tenemos que encontrar precisamente este paradigma de innovación y de nuevos modelos de negocios para que se puedan cubrir este conjunto de localidades que es bastante significativo. Por otra parte, en cuanto a la perspectiva tecnológica, es necesario que todas estas tendencias globales sean analizadas y que precisamente decisiones conjuntas con base en un paradigma de colaboración sean tomadas para definir el futuro uso de distintas bandas de espectro y cómo estas van a permitir precisamente no solo atender el contexto de realidad actual que tenemos en nuestros países, sino principalmente en cómo vamos a afrontar los retos tecnológicos dentro de 10 años o 20 años y así. Entonces, así para cerrar un poco la referencia a dos paradigmas, ¿no? El de la colaboración, estos espacios, así como distintos espacios nos permiten compartir experiencias, perspectivas, ideas, posiciones, y el de la innovación. Habíamos hablado que Perú ha desarrollado, por ejemplo, un modelo de operador de infraestructura móvil rural que es, digamos, tiene mucho potencial para el cierre de la brecha y así. Entonces, básicamente me querría quedar con esas dos ideas, con esos dos paradigmas y nuevamente muchas gracias por la invitación. Alan, thank you very much. And yeah, it's definitely a real challenge to connect those people in the outlying areas, as you mentioned, and great to hear some of the innovative approaches that Peru have taken in that area. So thank you very much. Really appreciate your participation and your final thoughts in that way. So thank you. Alejandro, so I will leave you the final words. So yeah, obviously coming at things from the perspective from Mexico, and yeah, really keen to hear what you have to say and your final thoughts to close the conference, I suppose. So over to you. Thank you, Dan. Voy a hablar en español. Muchísimas gracias, Dan, y gracias a Forum Global por esta oportunidad. Claramente lo que pudimos ver ahora en esta conferencia es el impulso enorme que está teniendo pues toda la parte del espectro en general en la parte de telecomunicaciones. Estamos hablando de cuestiones 5G, como no nada más la industria, sino también los gobiernos están tomando ya acciones muy concretas para que el espectro esté disponible para servicios de 5G. Vimos pues lo que ha pasado en Chile, lo que ha pasado en Brasil, con muy exitosas licitaciones, lo que próximo ya está programado para pasar en otros países en cuanto a asignación de espectro para servicios de 5G. Creo que parte de estas discusiones importantes pues estaban muy claramente determinadas en los temas como la parte de espectro para bandas medias y este balance o este equilibrio que se tiene que tener. Vale la pena comentar que hay circunstancias distintas en los diferentes países respecto de la capacidad o disponibilidad de espectro en banda C, y esta discusión entre
la parte satelital y la parte móvil, pues cada país tiene sus particularidades y es muy importante lo que ya se comentó respecto de esta compatibilidad que puede existir entre el servicio fijo por satélite y los servicios móviles en banda C. Discusión que también se amplía, por otro lado, a la banda de 6 GHz, también entre la parte de usar parte de esta banda como licenciada, no licenciada, y parte para IMT. México es uno de los países que todavía no toma la determinación final. La propuesta está encaminada a que sean 1200 megahertz, así se está proponiendo, pero no está tomada la decisión final. Vale la pena comentar que acabamos de realizar también algunas pruebas de campo y hay simulaciones respecto a la no interferencia de Wi-Fi 6E, por ejemplo, a servicios satelitales. Temas también muy importantes como el espectro para verticales. Creo que este asunto de 5G, que no nada más va a servir a los operadores móviles, sino también a las industrias verticalmente integradas. Pero todo esto, toda esta parte de qué es lo que estamos haciendo, solo tiene sentido si esto sirve para la gente, si esto sirve para que haya mayor competitividad de los países, que haya mayor conectividad, que haya mejores beneficios sociales. Entonces, creo que debemos centrar todos los esfuerzos que estamos haciendo, tanto la industria como el gobierno, como los diferentes actores en el ecosistema 5G en particular, y el espectro en general, hay que enfocarlos a que sirvan a la gente. Y es una confluencia de la parte satelital, de la parte de espectro para servicios no licenciados y también para la parte de servicios móviles. Creo que fue una gran conferencia, los debates fueron muy importantes y muy interesantes con aportaciones desde muy diversos puntos de vista que enriquecen la discusión y al menos estoy seguro que a todos los reguladores nos han ayudado a tener una perspectiva mucho más completa de qué es lo que debemos hacer respecto de políticas públicas en beneficio justamente de la población de cada uno de nuestros países. Muchas gracias nuevamente a Forum Global y un honor y un placer dar las palabras finales, ser el último orador en esta conferencia. Gracias y ojalá que nos podamos ver el año que entra, como ya se dijo, presencialmente. Alejandro, thank you so much. And yeah, really appreciate those final thoughts. And I think by bringing things back, as you say, to the kind of the social benefits and the citizens, that's really what it's all about. And I think that's an excellent way to wrap up the conference. So thank you so much. Really appreciate that. And thank you to all of our speakers in this final session, not just for your contributions now, but also to your contributions across the various panels that we've had the last 3 days. And I think having all of you here and such a wide range of different representatives, different sectors, different countries, really has shown what this event is all about. I think we haven't always had agreement across the panels, but that's what makes the conference, I suppose. And hearing the different perspectives, different priorities, really makes this event what it is. So thank you all so much for all those thoughts and for helping us wrap up the 3 days of discussion in such an excellent way. So thank you all so much indeed. So that about wraps everything up for this year's conference. So we've had 3 full days of discussion. We've had 8 sessions across a wide range of different issues, 8 different breakout sessions as well. And overall, I think more than 60 speakers who participated in the various discussions that we've had across the 3 days. Don't forget that if there was anything that you've missed from the panels or the breakout sessions or the showcase sessions, I should say, that have taken place, then those are all available for you to watch back. So all of those have been recorded. There'll be a link which will be sent out to you to enable you to download recordings to all of the sessions and also to download copies of the slides, the PowerPoint presentations that have been made by our speakers throughout the 3 days of discussion. Just maybe a few thank yous to close things with. First of all, I'd like to say a big thank you to all of our sponsor and partner organizations. Really do appreciate the support of all of the numerous organizations that are involved in this event. And we've heard from many of their representatives during the various panels, but thank you all so much. Really do appreciate all the support and what you do to make this event possible. Thank you to all our speakers and our moderators across the 3 days. As I said, we've had more than 60 speakers in total. Yeah, had some really fascinating discussions. So thank you to all of them, not only for your participation at the event, but also in the preparation. I think when we have virtual events in this way, there's a lot of
preparation that needs to be done on the technical side, testing out connectivity and things like that, and also, of course, preparing on the content. So thank you all so much for all your time and for your excellent contributions that you've made to the discussions. Thank you to all of you out there. We've had some really lively interaction on the chat. I think we've had over 400 people have joined the conference on the platform itself, and I think we had about another 150 have been watching live via Twitter over the course of the 3 days. So thank you all so much for all your involvement. Thank you for all of the questions, all of the comments that you have brought into the discussions, and the contributions that you too have been making to the various sessions and to the discussions that have taken place. Thank you very much to all of our translators. Thank you to the team at Interactio, and also our translators themselves, to Arturo, Jose, Barbara, and Rick. I know that I would have seriously struggled with a lot of the sessions without the excellent services of our translators. I think they have been excellent throughout the 3 days of the event. So thank you all so much to them as well. And finally, I would like to say a huge thank you to my colleagues here in the Forum Global team for all their work in bringing this event together. So as always is the case, some long hours have gone into preparing for the conference, and also with the 3 days. Obviously, we're over here in the UK, so it's meant some late nights working on Latin American time. So thank you all, guys. I really do appreciate you've done an excellent job as ever. James, Kate, Jordan, and Lula, really do appreciate everything you've done, and thank you all so much as well. So that's just about it for this year. Let's really hope, as a number of our speakers have said in that final remarks, that next year we're able to come together in person again and meet up face to face. Really do look forward to hopefully having the chance to see you all properly rather than from behind a computer screen again very, very soon. In the meantime, just a quick plug for our next event that we have coming up. The next conference we have coming up is the European 5G conference, which will be taking place on the 25th and the 26th of January. That's going to hopefully be taking place as a hybrid event with an in-person element in Brussels, and of course a virtual element to be able to join in the same way as you have done today. So when we send out the final details of this conference, we'll also include information about that event, and I hope that many of you are able to join us for that. We also then will have all of our, starting next year, we'll have all of the different regional spectrum management events again that take place as part of the Global Spectrum Series. Dates and details for those are still being confirmed, but we will keep you fully updated with those as those come together. And as I said, this time next year, we really do hope to be back in person again, to be able to meet face to face and see you all properly for the 9th edition of this conference. Thank you everyone for your participation. Stay safe and look forward to hopefully seeing you again very soon. Bye.